Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto estar aquí en las oficinas centrales de Kaspersky, esta firma de ciberseguridad. Ya le platicaba hace un rato, pues un poco lo que comentaba Eugene Kaspersky, justamente en un día en donde el telecable que cruza el río Moscú fue hackeado y ha dejado de funcionar. Y me da mucho gusto saludar a Roberto Martínez. Él es analista senior de Kaspersky, uno de los 40, poco más de 40 personajes que hay repartidos en todo el mundo y que se dedican a hacer análisis muy profundo con respecto a Kaspersky. ¿Y qué nos puedes decir, Roberto, de las tendencias que hay de seguridad en América Latina? Sobre todo, pues ya dabas hace un momento ciertas predicciones de lo que podemos esperar en este 2019. Bueno, se va a ver un incremento en los ataques y sofisticación, en los ataques sobre todo de instituciones financieras. Veíamos que en los últimos años ha ido creciendo esa tendencia y definitivamente con los ataques que hubo a SPAY, a SWIFT, por otro lado, definitivamente, bueno, ya encontraron la forma en la que pueden monetizar o pueden obtener un beneficio de esto y seguramente estarán en boga ese tipo de ataques para el próximo año. Hace un rato, y hemos platicado a lo largo de estos días, la necesidad, y lo decías también en la charla que nos dabas al grupo de periodistas que venimos, pues la necesidad de que los bancos tengan mejores prácticas e informen entre ellos, porque algo que vemos en la banca mexicana es justamente, pues se comparte poco de manera formal y tendría que haber mejores protocolos. ¿Verías que se van a repetir un poco las mismas historias y metodologías de ataque que vimos en 2018, en 2019? ¿Es probable que esto ocurra? Sí, es probable. Se está trabajando ciertamente. He tenido acercamiento con algunos bancos y algunas instituciones que regulan esta parte y están creando, bueno, cierto nivel de conciencia. Se han dado cuenta que es muy necesario el intercambio de información. Eso que comentaste no solamente en bancos de México, en Latinoamérica en general, es, digamos, una práctica de muchas veces, obviamente por cuestiones de confidencialidad, no se comparte demasiada información. Lo ideal aquí es establecer qué tipo de información se comparte. Aquí estaríamos hablando de temas netamente técnicos o netamente relacionados con metodologías de ataque, características propias del ataque, sin entrar en otro tipo de detalles. Yo creo que sería muy valioso si las instituciones financieras comenzaran a implementar. Ya hoy día hay tecnologías, incluso de fuente abierta, que te permiten eso. Entonces, si se trabajara en ese nivel, creo que sería bastante bueno. La inteligencia es un factor que va a abonar mucho para la protección. Por otro lado, preguntarte, ¿qué le dirías a un director general que recibe su insumo, digamos, de ciberseguridad, pues de su persona de sistemas, pero cuál dirías tú que es el hueco que suelen tener en la perspectiva con la que aproximan la seguridad, la ciberseguridad de sus empresas? Porque me parece que es un tema clave, ¿no? A veces se queda nada más en las áreas de sistemas, pero no hay poca visibilidad desde la dirección general y sobre todo desde la cúpula, digamos, de toma de decisiones, y eso no ayuda mucho, digamos, a fortalecer el entorno de seguridad de una compañía. A veces estos procesos se pueden tornar muy burocráticos y se puede caer en el exceso de temas de enfocarse demasiado o en tecnologías o en cumplimiento de normativas. O sea, la falsa sensación de seguridad que te puede crear invertir en una tecnología costosa, que use machine learning o no sé, que use diferentes cosas y estar demasiado enfocado en controles y demasiado enfocado en normativas puede llevarte a pensar que estás haciendo lo suficiente. Y la realidad es que siempre debes de asumir que tu red está comprometida o que un adversario está planeando el siguiente paso, ¿no? Entonces lo ideal es entender primero quién es tu adversario. Cada, digamos, organización tiene adversarios diferentes con características distintas. El nivel de preparación que tienen, el nivel de, digamos, habilidades que tienen es diferente. Nosotros no podemos pensar en términos generales de hackers, o sea, ver hacker como un ente genérico. Una institución financiera o banco tiene que visualizar el hacker de acuerdo a sus características, lo estamos viendo. Hay adversarios que incluso trabajan ya a otro nivel. Entonces, si estamos pensando todavía en el hacker amateur que quiere meterse a las cuentas bancarias, estamos desaprovechando ahí un asunto muy importante. Aquí lo más relevante puede ser número uno. Si entendemos cuál es la amenaza, podremos alinear las diferentes áreas, porque no ya va a ser responsabilidad solo del área de tecnología. Hemos visto, y de hecho esa va a ser otra tendencia, los ataques a cadenas de suministro. Muchas organizaciones, no solo los bancos, contratan compañías de terceros,
¿sí? La subcontratación puede ser un riesgo. ¿Por qué? Porque el nivel de escrutinio o de selección de personal puede no ser igualmente estricto en un banco que en un tercero que contrata el banco. Claro. Muchas de las aplicaciones que tienen los bancos las desarrollan terceros. Pues el aplicativo del SPEI, ¿no? Digamos, fue una de 3 compañías y por ahí entró la vulnerabilidad, por más que debe ser muy frustrante para un banco el haber invertido mucho en sus sistemas para que sea por el proveedor, digamos, que los conectaba con el sistema SPEI, en donde les haya generado la vulnerabilidad. Ahora, a nivel, digamos, consumidor, ¿cómo entender el entorno de seguridad? Porque pues ya hay quien dice la privacidad está sobrevalorada, ya no tenemos derecho a ella. ¿Qué dirías? ¿Cuál tendría que ser nuestro marco de referencia desde un punto de vista de usuario con respecto a los temas de ciberseguridad? Porque otra de las tendencias que mencionabas es que pues ya hay ataques sofisticados sobre personas en lo individual que quizás antes, por lo costoso, pues a lo mejor no parecía tan evidente. Mira, algo muy importante, la tecnología llegó tan rápido que nos rebasó. O sea, nadie esperaba, si tú retrocedes algunos años, no pensarías en aplicaciones como WhatsApp, Facebook. O sea, realmente llegó todo muy rápido, muy al vapor. Y no nos dio la oportunidad de entender que cada vez estamos generando más información y que esa información muchas veces estaba mezclada entre lo público y lo privado. Entonces no aprendimos a discernir y a separar. Entonces vimos uso de la tecnología y lo usamos indiscriminadamente. Entonces el primer paso es empezar a crear una cultura. Una cultura en entender, uno, que tienes una vida digital, personal, profesional, familiar, y que esa vida digital tiene que ser protegida. Y entonces, crear la conciencia y decir, bueno, esta información que estoy generando es confidencial, es pública, es privada, ¿qué mecanismo voy a usar para protegerlo? Veíamos, por ejemplo, que hay aplicaciones que te permiten proteger tus comunicaciones. ¿Cuánta gente manda sus tarjetas de crédito, fotografías o los números por WhatsApp, por ejemplo? Claro. O por mensajitos de voz. Y eso es totalmente inseguro. Entonces ese es un riesgo al que nos exponemos sin saber. Entonces, en la medida que entendamos que tenemos que visualizar el riesgo que hay para cada información y entender que tenemos una vida digital que proteger, entonces vamos a ser cuidadosos en qué publicamos en una red social, en qué compartimos, por qué medio, y de esa forma creo que estaremos más seguros. Ahora, ¿cuáles dirías tú que pues tienes un diálogo muy intenso con tus pares en Kaspersky, que es un equipo, ya nos decía Eugene, con un componente fuerte ruso por lo bueno que son los ingenieros, pero también con una visibilidad global? ¿Cuál es el tono de la conversación? Y sobre todo algo que me ha quedado muy claro, que son temas globales, ¿no? Por ejemplo, Lazarus, tuvimos el caso de Bancomext, en donde, pues un poco ya lo mencionabas, la visibilidad no solo es el grupito que está en México atacándome, sino estamos hablando de un entorno global. ¿Cuál es el tono de la discusión que hoy se está dando y sobre todo qué significa hacia 2019? Mira, la visión que compartimos todos en la compañía es que nosotros buscamos identificar cualquier amenaza sin importar el origen y sin importar las características. Entonces eso nos permite ser agnósticos, independientes, y el tono siempre va en el sentido de la investigación. Es decir, si nosotros identificamos un patrón, si nosotros identificamos alguna característica nueva, la compartimos internamente y entonces vemos cómo eso puede afectar, en este caso, a los usuarios, y es como trabajamos para poder protegerlos, ¿no? Ya sea con alertas avanzadas, por ejemplo, cuando vemos que algo viene, alertamos a las compañías, por ejemplo, les decimos, oye, aquí hay un riesgo, va a pasar esto, o puede estar sucediendo esto. Entonces, es la forma como nosotros lo hacemos. Ahora, toda esa información que generamos, todo ese conocimiento, lo transferimos a lo tecnológico, las áreas que se encargan de desarrollar las herramientas de protección. Y entonces ellos agregan características adicionales que te van cuidando, ¿no? Por ejemplo, la herramienta que te permite bloquear cualquier intento de redireccionamiento a sitios no deseados para evitar que caigas en phishing, por ejemplo. Que a veces, por temas de trabajo, andas muy a la carrera, o ya le diste clic al link y se te olvidó, entonces evitar que pase eso, se van agregando características que te ayudan a controlar justamente esa parte. Por otro, algo que no hemos conversado porque hemos estado, y le quiero decir a nuestros amigos que nos escuchan esta mañana, hemos estado conversando de muchos temas, pero algo que no te he preguntado es, ¿qué hay de estos nuevos aparatos? Pienso en Alexa, Google Home, etcétera, porque al final se trata de un gran micrófono que está dentro de tu casa y que incluso más que el celular, ¿no? ¿Qué hay con respecto a la seguridad de estos aparatos y sobre todo qué precauciones hay que tener? Porque supongo que siendo de grandes compañías tendrán buenos protocolos, etcétera, pero ese solo es un eslabón, digamos, de todo el entorno de seguridad y de algo tan delicado como es el hogar.
Fíjate que acabas de tocar un punto importante y lo mencionaba Eugene en la mañana. Por ejemplo, hemos enfocado todo el tema a computadoras, a dispositivos móviles, pero nos hemos dado cuenta que ya hay muchos aparatos que están conectados en nuestra vida diaria, ¿no? Este tipo de dispositivos definitivamente se van a convertir en un vector de ataque. Esa es una realidad. Y tan simple como esto. Por ejemplo, dentro de los colegas hay algunos que ya han adquirido, no sé, Alexas o han adquirido otro tipo de tecnologías, por ejemplo, de limpieza de la casa. Entonces han encontrado formas de cómo interconectarlos, ¿no? Cómo yo le mando una instrucción a través de ya mi dispositivo de escucha, cómo me va a obedecer, cómo va a encender las luces. Toda esa integración nos dice que los protocolos están abiertos. Obviamente se pensó en funcionalidad. En ningún momento, obviamente, eso se abrió para temas de seguridad. El punto aquí es que alguien puede empezar a verlo como un vector de ataque. Y es que lo puede aprovechar. Entonces, definitivamente son cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Y la idea es justamente, lo que mencionaba Eugene en la mañana, es crear dispositivos que vengan ya protegidos desde fábrica, claro, asumiendo que pueden ser comprometidos. Porque de otra forma se van a convertir en un medio de poder acceder a lo que tú hablas durante el día. Digo, es totalmente entendible, ¿no? O una camarita que pongas adentro de tu casa y pues pueden saber exactamente qué está haciendo, claro, cómo, y digamos... Eso ya está, ¿eh? Tú vas, por ejemplo, con Shodan, buscas una búsqueda tipo Google, le puedes decir, dime todas las cámaras de esta marca que están en la Ciudad de México, por ejemplo. Y entonces te da un listado e incluso te puede dar aquellas que tienen la contraseña por default. Entonces, realmente, entrar a una cámara de una persona o de una compañía es sumamente sencillo. Oye. Pues ahí está, amigos, muchos conceptos sobre todo lo que viene en América Latina y pues básicamente lo que hay que tener es mucha vigilancia desde todas las ópticas, tanto la empresarial como a nivel individual, y creo que es importante entender que México se mueve en un mundo global y sobre todo en un entorno de seguridad, pues que es similar al que podemos ver a veces en las noticias ahora que mencionaba el sistema de transporte de cable por encima del río Moscovita. Bueno, pues ahí tenemos el nuestro en el Estado de México. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ti.